Muy buenas a todos, en esta ocasión vamos a ver las leyes de Kirchhoff. Para este video vamos a revisar los siguientes temas: ley de corrientes de Kirchhoff y ley de voltajes de Kirchhoff. Una vez estamos familiarizados con los conceptos básicos y la ley de Ohm que se han venido explicando en anteriores videos, solo nos falta una herramienta para llevar a cabo el análisis de una amplia variedad de circuitos eléctricos, y esta herramienta nos la proporciona las leyes de Kirchhoff. La primera ley, que es la ley de corrientes de Kirchhoff, se basa en el principio de conservación de la carga y dicta lo siguiente: como un nodo no puede almacenar carga, la suma algebraica de corrientes que entran al nodo es igual a 0. Matemáticamente expresamos la suma de varias corrientes y luego las igualamos a 0. Por ende, para simplicidad simplemente usamos el símbolo de la sumatoria e igualamos a 0. Pero, ¿qué significa todo esto? Si nos detenemos a pensar en que todas las corrientes que entran son iguales a 0, esto significa que deben haber valores negativos, lo cual significa que hay corrientes que salen y tienen la misma magnitud de las corrientes que entran. O sea que la cantidad de corriente que entra a un nodo es igual a la cantidad de corriente que sale del nodo. Matemáticamente esto lo podemos representar por medio de dos sumatorias, diciendo que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, y por simplicidad podríamos poner los subíndices de las corrientes en inglés. Por ejemplo, analicemos el siguiente circuito donde vemos una resistencia y tres fuentes de corriente, una de 2 amperes, una de 1 ampere y otra de 3 amperes. Ahora vamos a dibujar el nodo al cual le vamos a realizar el análisis de corrientes, recordando que todo esto es el mismo nodo. De tal manera podemos identificar 4 corrientes que corresponden a ese nodo, una corriente que entra a la resistencia y las otras 3 corrientes que corresponden a cada fuente. Si queremos saber el valor de la corriente que entra a la resistencia, tenemos que tener en cuenta los sentidos de la corriente, o sea, tenemos que saber qué corrientes entran y qué corrientes salen del nodo. Así podemos darnos cuenta que estas dos fuentes entran al nodo debido a la dirección de sus flechas. Podemos ver que las flechas apuntan hacia el nodo, y podemos ver que estas dos corrientes salen del nodo, ya que sus flechas no apuntan hacia el nodo. Entonces, utilizando la ley de Kirchhoff, decimos que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, o sea que 3 más 2 amperes es igual a 1 más I sub R amperes. Si pasamos el 1 al otro lado de la igualdad a restar, nos da que el I sub R es igual a 4, por lo que son 4 amperes los que entran a la resistencia. Así podríamos simplificar el circuito rebujándolo de esta manera. A diferencia de la ley de corrientes, que establece su punto de operación en los nodos, la ley de voltajes de Kirchhoff establece su punto de operación alrededor de las mallas. La ley de voltajes de Kirchhoff establece que la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de una malla tiene que ser igual a 0. Matemáticamente esto lo representamos por el símbolo sumatoria, diciendo que la suma de m voltajes es igual a 0. Para poder aplicar la ley en un circuito, identificamos la malla en la cual queremos trabajar y posteriormente definimos una corriente genérica en la cual queremos recorrer la malla, siempre respetando la convención pasiva de signos. Para no caer en un error con la convención pasiva de signos, siempre aseguremos que la corriente sale por el terminal positivo de la fuente de voltaje y entra siempre por el terminal positivo de un elemento pasivo, principalmente de la resistencia. Una vez hemos establecido el sentido de la corriente, podemos empezar a sumar cada voltaje que se encuentra en el recorrido de la corriente en toda la malla. Por ejemplo, tomando a consideración el siguiente circuito, podemos definir la malla como la única malla externa que existe en el circuito, y la dirección de la corriente la vamos a definir en sentido de las manecillas del reloj. Por ende, agregamos estas polaridades a las resistencias, y usando la ley de voltajes de Kirchhoff tenemos lo siguiente: la corriente entra por el terminal negativo de V1, por lo que colocamos menos V1, luego entra por el terminal positivo de V2 y V3, por lo que colocamos más V2 y más V3, y luego entra por el terminal negativo de V4, por lo que colocamos menos V4, y finalmente entra por el terminal positivo de la última resistencia, por lo que colocamos más V5, y todo esto lo igualamos a 0. Y si queremos saber el voltaje de un elemento en especial, simplemente lo despejamos de la ecuación
ecuación. Por ejemplo, si queremos saber el voltaje de esta resistencia, lo único que tenemos que hacer es despejar V5. Bueno, y esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y si tienen alguna duda o comentario me lo pueden dejar allá abajo, y para próximos videos vamos a ver los temas de circuitos en serie y paralelo, cerrando toda la temática de circuitos básicos, por lo que vamos a empezar con los ejercicios de todas estas temáticas. Saludos.